esto, Señor. Vemos que las familias están siendo destruidas, que los niños están siendo criados en hogares sin padres. Y te rogamos, Señor Jesús, que tú le des poder a tu iglesia para poder corregir eso, para hacer una fuerza en este mundo, Señor, del bien, hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, venimos con las pilas cargadas de la conferencia. Poco a poco vamos a ir... gracias, hermano. El sofá no pudo abrirla. ¿Qué pasa, hermano Alirio? No pudo abrir. Bien. Ok. Vinimos con las baterías cargadas, con el hermano. El año que viene el tema de la conferencia va a ser la familia. Así que yo los insto que vayan desde ahora reuniendo para que nos acompañen. Es del 16 de junio al... no sé cuándo, el 16 es lunes, así que del 16 a cuando se termine. Pero les insto, porque sabe, hermano, que es necesario eso, es necesario ver cómo el pueblo de Dios se está moviendo, las cosas que se están haciendo, el alcance que tienen estos hermanos, el impacto que se está teniendo en nuestros países, en la comunidad. Y es bueno tener, es un retiro espiritual. Es una semana que usted toma para salirse de este mundo y sumergirse en el cielo, en lo que va a ser el cielo. El hermano estuvo sacando la cuenta, como buen tesorero que es, y nosotros estuvimos en 22, corrígame si me equivoco, hermano, 22 reuniones en... 20, me dice. 22 yo le agregué porque es que no fuimos el domingo. ¿Ves? Si hubiésemos ido el domingo hubiese sido 22. Pero 20 reuniones en 4 días. Estamos hablando de que teníamos todas las mañanas, habían dos clases, empezando a las 9 de la mañana. Y eso digo, una atrás de la otra. Una hora, otra hora. Después íbamos y teníamos 2 predicaciones. Eso era todos los días, 2 clases, 2 predicaciones. Y después a la noche, 2 predicaciones más. Es decir, 4 predicaciones diarias y 2 clases. Por 4 días. Ahí no se va a bobería. Ahí se va a remangarse y a hacer trabajo espiritual. Imagínense ustedes, como tuvimos que medio año de servicios en 4 días. Así que les insto a que vayamos la semana que viene. El año que viene, todavía estoy cansado porque le digo, se cansa uno, pero viene con energía, viene con ánimo, viene con deseo de hacer cosas, comparte con hermanos y eso es algo muy bueno. Ok, y también para los jóvenes y las jóvenes, como diría Maduro, que pueden ir y conocer y crear contactos y conocer, quién sabe, su futuro esposo o esposa. Ahí les dejo a los jovencitos del anzuelo, lo tiro para dejarle caer. Pero así fue, de hecho, mire, le cuento, mi esposa Cristina asistía a las conferencias, estas mismas conferencias, el pastor Elmer Fernández, aquí en Haines City. ¿Usted se acuerda de hermana Elizabeth? Estamos hablando de los años 90, ¿ok? Muchos de ustedes no pensaban ni nacer. Y nosotros nos reunimos, mi esposa estaba en esas conferencias mientras yo estaba, es decir, en la misma conferencia compartíamos juntos. ¿Y quién iba a decirme a mí que yo iba a terminar casándome con una muchacha que estaba en esas conferencias? No, por eso le digo, importante. No que esa sea la intención, pero es algo también bueno para ver. Bien, vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 2, porque no me han dejado mucho tiempo y después me empiezan a apurar, pero no me voy a apurar. Si yo tuve 20 clases en 4 días, ustedes pueden tener también una predicación en 4 horas. Amén. Amén. Amén, forzado. Pero bueno. Oye, si ustedes estuvieran allá, ¿sabe que mire, se subía el pastor, yo le dije, hay varias cosas que quiero implementar, le dije, hermano Ismael. Viene un pastor subiendo, el pastor Andy García, y porque le digo, había muchos hermanos, de hecho, muchos de los hermanos de esa iglesia ni siquiera iban, porque en esa iglesia hay más de 2000 miembros, ¿ok? Pero muchos no venían porque habían otros hermanos, que un hermano llevó 65 miembros, llevó una iglesia de su iglesia. Mire, esto no es posible. Le digo, el año que viene traigo a Margate. Me alquilo un tren y nos vamos todos. Pero bueno, se subió este pastor al púlpito y dice un hermano de su congregación, obviamente, dice, ¡ese es mi pastor! Y animaban al predicador. Aquí yo digo amén y me dicen, amén.
Ya le dije al hermano, hermano, usted tiene que, así como seleccionamos hermanos para que oren, usted tiene que elegir un hermano semanalmente y decir, ¡ese es mi pastor! No, no, bien. Hay que llevarlo para que aprendan cómo se hacen las cosas, ¿ves? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy estamos reunidos para honrar a los padres. Obviamente por la situación de lo que ocurrió la semana pasada no pudimos celebrar el Día de los Padres como es debido. Pero yo voy a concentrar el mensaje hoy a los padres. ¿Por qué a los padres? Porque los padres son la columna central del hogar. En los padres vemos reflejada la intención del Dios tres veces santo en su creación, en manifestar la imagen de un Dios trino. Y es precisamente por eso que esa imagen está siendo atacada. No sé bien las estadísticas, pero si no me equivoco, 60% de los hogares en los Estados Unidos son de madres solteras, donde no hay un padre presente. Y después nos preguntamos por qué hay violencias en las escuelas, por qué hay un incremento más que epidémico en enfermedades mentales y todo tipo de trastornos en la sociedad. ¿Y es por qué? Por la ausencia de un padre. Lamentable. Pero yo le voy a decir a ustedes, padre, porque es algo muy importante el rol que ustedes tienen en sus hogares. Porque el padre determina las decisiones y la vida que tenga el hombre, que tenga el padre, determinan no solo tiene consecuencias para sí mismo, para su vida, sino que tiene un impacto transgeneracional. Y como viva el padre y lo que enseña a sus hijos determina si la bendición o la maldición va a venir sobre su casa. Y yo quiero que en el tiempo que tenemos explorar algunos casos, algunas instancias en la Escritura donde vemos que ha habido padres que han sido buenos padres, que han sido de bendición no solo para sus hijos, sino por generaciones perpetuamente, como fue el caso de Abraham, que estamos sentados aquí por la promesa y la bendición de Abraham, que bendijo a su hijo Isaac, y en él fueron benditas todas las generaciones. Pero también vamos a ver un caso, o varios casos también, donde no fue así, sino que la conducta de los padres conllevaron a la maldición de los hijos y a la destrucción incluso de naciones completas. Entonces, no es broma eso de ser padre. Es una gran responsabilidad que cae. Ayer estaba conversando con Cristina y estábamos hablando porque muchas veces los cristianos le echan la culpa a Eva, sobre todo los machistas, les gusta echarle la culpa a Eva de la caída. No, porque la mujer, bueno, como hizo Adán fue el primer machista. La mujer que tú me diste, yo estaba bien solo, me casé con esta mujer y ya se arruinó todo. Tenías que ir a comer, allá no podías quedarte en la casa comiéndote las tortillas que tú cocinas. No, tenías que ir para allá a comer la fruta, ¿no? Pero nótese algo interesante, Eva fue engañada. El hombre no. El pecado del hombre fue peor. Y si queremos estar señalando dedito, había que señalar el dedo de Adán. ¿Dónde estaba Adán que no estaba protegiendo a su esposa? Qué diferente hubiese sido la historia si cuando Eva viene en su engaño y le dice, mira la serpiente que tan buena, la comadre serpiente me dio esta frutita para que comiéramos. Y le dice, pero tú estás loca. Ahora mismo vamos a ir a la presencia del Señor. Qué diferente hubiese sido la historia. No sé, no vamos a especular en esas cosas. Pero vayan conmigo a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. El impacto de las consecuencias de la catástrofe que ocurrió fue causa de nuestro primer padre. El primer padre que tuvo la humanidad dejó un legado de maldición que perdura hasta nuestros tiempos en la muerte. Vamos a Romanos 5, dije, versículo 14. Ajá. Dice, no, espérese, calma, pueblo. Romanos 5, capítulo 14. Vaya, se lo dije en español castizo para que en español de Cervantes a ver si me entienden. Es que no entienden muy bien cubano, parece. Me dice una hermana allá en la conferencia, dice, ¿y usted es cubano? Y le dije, sí, pero estoy en tratamiento. Dice, se me quedó mirando así como no entendió el chiste.
Le dije, usted no es cubana, ¿verdad? Por eso no se rió. Ok. Dice, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Mire qué clase de herencia recibimos nosotros de nuestro padre Adán, digo. El primer legado que le dejó a Adán a sus hijos fue la expulsión del jardín del Edén, la maldición y la herencia de la muerte. ¿Por qué? Porque Adán no se percató de que las decisiones que él tomó tenían un impacto no solamente en su vida, sino en la vida de todas las generaciones que iban a salir de su simiente. Y eso se lo digo a usted hoy, Padre. Las decisiones que nosotros tomemos tienen un impacto no solamente en nosotros, sino también en nuestros hijos. ¿Sabe? Estadísticamente, esto está comprobado, se han hecho análisis estadísticos. La razón por la cual los hijos no se quedan en la iglesia. Si papá no va a la iglesia, está un 80% de probabilidad de que el niño deje de ir a la iglesia cuando sea adolescente. Mire qué interesante. Aunque mamá vaya a la iglesia, si papá no va a la iglesia, hay un 80% de probabilidad de que el niño abandone la fe. Haga lo que usted quiera con esas estadísticas. El filósofo Kierkegaard, me recuerdo, que a él le preguntaron, un amigo de él, le dice, imagínense, un gran filósofo, una mente prodigiosa, padre del existencialismo, y le preguntaron, dice, ¿por qué crees en Dios? ¿Qué hizo que tú creyeras? Dice, yo creo en Dios porque mi papá me lo enseñó. Mire, uno esperaría que el filósofo Kierkegaard iba a dar un grandilocuente argumento teológico sobre la existencia de Dios, hablando a lo mejor del argumento del Kalam o el argumento ontoteológico. No, le dijo, porque mi papá me lo enseñó. Y él veía a su papá como un héroe. Y él decía, mi papá era un hombre recto, mi papá era verdadero, y yo sé que mi papá no me iba a engañar. Por eso yo creo en Dios. Sus hijos van a seguir el legado suyo. Usted puede hablar de todos los argumentos y convencerlos y lo que sea. Su hijo va a seguir el legado, va a seguir las pisadas del padre. Eso lo hemos visto una y otra vez. Entonces en usted está, hermano, en Cristo, en romper todas aquellas cosas que heredamos, la vieja manera de vivir, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y comenzar una nueva manera de vivir. Pero eso depende a quién dice, a papá. A papá, que es la cabeza de la casa. Una gran responsabilidad y Dios nos va a pedir cuenta, hermano, sobre eso. Entonces ahí vemos la maldición del primer padre. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 21. Hebreos 11, 21. ¿Y qué dice? Dice, por la fe. Aquí vamos a ver ahora un caso en que un padre bendice y le deja un legado a sus hijos. Dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahí vemos dos padres que fueron de testimonio. Y vemos a Jacob dando una bendición a sus nietos. ¿Se acuerdan de esa historia? La vamos a ver ahora en Génesis. Vamos allá a Génesis capítulo 48. Génesis 48 para desempolvar aquellas memorias que tenemos. Hay que leerse la escritura, hermano. Génesis 48. Y dice, y aquí vemos la historia, no vamos a leer todo porque se hace largo, pero, y vio Israel en el versículo 8, Israel es Jacobo, dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y aquí vemos un momento de profunda de profundo significado teológico por la consecuencia que tiene, no vamos a entrar en eso, pero vemos un momento íntimo, un momento familiar precioso, donde viene este hijo que había sido arrebatado de su padre de niño y su padre lo daba por muerto, pero había una conexión especial entre este hijo y este padre y finalmente se reúnen
Y el hijo le trae ahora a su viejo padre los hijos que había tenido. ¿Para qué? Para que su padre lo bendiga. Usted, hermano, va a ser, si es padre, va a tener hijos, va a tener nietos, o a lo mejor algunos ya tienen nietos, algunos ya tienen nietos. Y usted va a comunicar esa bendición no solamente a sus hijos, sino también a sus nietos. A mí me conmueve mucho, ahí está la hermana Dora y la hermana Elizabeth. El abuelo de la hermana Elizabeth y de la hermana Dora era creyente, era cristiano, como es el abuelo Balfour, eran creyentes. Sus hijos, creyentes, los padres de la hermana Dora y de la hermana Elizabeth. Lo que dice el Señor, así dice, visitaré la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. También la bendición iba a ser visitada en la tercera y cuarta generación. Y vino después la generación de la hermana Elizabeth y la hermana Dora. La hermana Dora tiene sus hijas, todos creyentes. Y no estamos hablando de creyentes de que yo voy a la iglesia en la de Pascua a San Juan. No, creyentes activos en sus iglesias. Los nietos de la hermana Dora tienen nietas misioneras, nietos que están enseñando en escuelas cristianas. Fíjate cuántas generaciones estamos de creyentes. Y ahora esos nietos ya le dieron bisnietos que van a ser criados en hogares cristianos. Y todo porque un día un hombre decidió seguir a Cristo y cambió el rumbo de esa generación. Todas las generaciones de los seres humanos desde Adán iban derechito hasta el infierno, hasta que un varón o una dama se pone de pie. Pero esto es más, estoy dirigiéndome a los varones. Hoy un varón se pone de pie y dice: no vamos a seguir este rumbo, no vamos a seguir al infierno. Yo no quiero que mi hijo aprenda lo que yo aprendí de mi padre. Yo quiero que mi hijo aprenda lo que yo aprendí de Cristo. ¿Ve? Él no tiene que, no, porque usted es hombre. No, porque usted es cristiano. Y usted va a aprender ahora a ser un caballero cristiano y a comportarse de una manera diferente. Porque en su mano está, caballero, la bendición o la maldición de su familia, como estamos viendo en estos textos. En el 8 dice: y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Va a conocer a sus nietos. Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y ahí vemos, no voy a entrar porque se complica la cosa, que él cambia las manos. Jacobo nunca dejó de ser Jacobo. Bien, entonces, pero lo que estamos viendo ahí es que viene este varón, va a bendecir ahora a sus nietos. Y ahí vemos con la bendición de Manasés, Manasés y Efraín, cómo se transmite todo eso. Y como dije, la tentación está en querer ahondar en eso teológicamente por la enseñanza que hay ahí. Pero bueno, vemos ahí un legado de bendición. Vamos ahora a ver otro legado de maldición. Segunda de Reyes 21, capítulo 19. Segunda de Reyes 21. Capítulo 19. Y aquí vamos a ver 21, versículo 19. Dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó, ¿cuántos años reinó? 2 años. ¿Y por qué reinó 2 años? Porque el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te vaya bien. Aquí vemos un muchacho de 22 años que no hizo el bien, que no honró la ley del Señor. Por tanto, su vida y su reinado fueron cortados. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan de esta historia? Y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús y de Jotba. E hizo, dice, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho, ¿quién? Papá. De tal palo, tal astilla. Y anduvo en todos los caminos que anduvo, ¿quién? Papá. Y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. La misma decadencia espiritual que había recibido de su papá. Hermano, yo espero que usted no le enseñe decadencia espiritual a sus hijos. Que usted se quede roncando en la cama mientras viene mamá arrastrando a sus hijitos para llevarlos a la iglesia. Porque eso es lo que están viendo sus hijos. Ese es el legado espiritual que usted, varón, le está dejando a su familia. Y usted no va a escapar de eso. Usted le va a tener que dar cuentas a Dios, que le dio el don de tener hijos y la responsabilidad de encaminar esos hijos al cielo.
Amén. Hay un gran silencio aquí en esta mañana. No sé por qué. Así me gusta. Hay que hablar. Si estamos, como decía el pastor Nicolás, si estoy pisando callos, no sé. Un punto para la hermana, por favor. Anotémosle un punto. Entonces vemos que dice, sirvió a los ídolos en los cuales había servido su padre, dice, y los adoró. Sus hijos, hermanos, no van a hacer lo que usted les diga, sus hijos van a hacer lo que están viéndole a usted hacer. Usted vive una vida cristiana, una vida de... Usted es el pastor. Mire, ¿sabe cuántas veces yo lo he visto con el pastor Nicolás? Que todo el mundo, cada vez que había un problema en la familia, le traían al pastor para que le resolviera, como si el pastor fuera mago. Usted es el pastor de su casa. No yo. Yo soy el pastor de mi casa. Yo a mis hijos, todas las noches tenemos un devocional, ahí nadie se va a dormir. Y se siente, y los enseño a orar. No quiero... A orar, vamos, yo te enseño, a ver, repite conmigo. El otro día mi hijo hizo una oración que yo me quedé, nos miramos Cristina y yo, una oración que le salió del corazón, elocuente, como yo no oro, pero hay que instruirlo, hay que enseñarle. Me dice mi niña así, el piojito ese que anda correteando, me dice, papá, dice, I love God and I give him hugs. Dice, yo amo a Dios y yo le doy abrazos. La fe de un niño. Mi hijo, le pueden preguntar a mi esposa. Un día estaba gritando por la ventana, Dios, Dios. Y nosotros fuimos corriendo y dice, ¿qué pasa? Estaba él paradito en la ventana. Y dice, no, que yo vi a Dios, él estaba ahí, lo estoy llamando para que venga. Porque él me dijo que él iba a venir. Eso pasó. ¿Pero por qué? Porque él está viendo que papá es cristiano, que mamá es cristiana, que tata es cristiana, que él va a la iglesia. Hoy no vinieron porque están medio malitos de la salud. Bueno, eso fue un berrinche que se armó. Yo quiero ir a la iglesia. Niños que quieren ir a la iglesia. ¿Tiene usted hijos que lloran porque usted los quiere llevar a la iglesia? Eso es culpa suya. Se lo digo yo. Eso es culpa suya. Sus hijos deben amar querer ir a la iglesia. Y se va a ahorrar usted dolores de cabeza en el futuro, hermano. Y usted va a dejar un legado de bendición. Y eso es responsabilidad suya. No me, como dice uno de los pastores que estaba predicando, el pastor Parada. Dice, ya me están viendo feo. Ya lo vieron, ya me están viendo feo. No me vean feo, hermano. No maten al mensajero. Esa es la palabra de Dios. Eso se lo tiene que tragar usted y me lo tengo que tragar yo también. Estaba con el pastor Tommy Ashcraft y el mensaje que él dio a mí me tocó profundamente. Yo le dije, Señor, ese mensaje fue para mí. Y después cuando estaba hablando con él le dije, pastor, le dije, quiero decirle que ese mensaje que usted predicó, le dije, fue para mí. Y me dijo, gracias, dice, qué bendición que te haya sido bendición. Y se fue caminando, pero de repente se da vuelta, me mira y me dice, ¿no te pasa a veces que tú estás predicando y te das cuenta que te estás predicando a ti mismo? Y le dije, sí, muchas veces. Yo se lo digo a los hermanos, le digo. Esto no se lo estoy diciendo yo a ustedes, yo no lo estoy tirando a ustedes. Todos caemos bajo esta misma palabra. Esto no es la palabra mía. Yo no escribí qué dice ahí, dice Segunda de Reyes. ¿Quién lo escribió? No sé. Yo no. Pero tenemos todos que someternos a la palabra de Dios. Entonces sigamos, dice, y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Al muchacho de 24 años lo mataron porque desobedeció la ley de Jehová. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo en la tierra por rey en su lugar. ¿A quién? A Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están escritos en el libro de las crónicas, etc. Pero ¿de quién aprendió Amón? Bueno, vayan al capítulo 21, al principio, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. No podían poner otro nombre a esa pobre mujer. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hizo lo malo delante de Jehová. Sus hijos están viendo si usted está haciendo lo malo delante de Jehová, varón, porque usted es la cabeza. Y aprendamos, estas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos, para que no cometamos los mismos errores. Dice que todas estas cosas se escribieron para que nos sirvan de qué cosa, de ejemplo. Entonces no tenemos excusa. ¿Qué excusa podemos decirle al Señor? Dice, no, pero tú leíste la Biblia. Tú leíste al pastor gritón enano aquel que te predicaba en Margate. No hiciste caso. Entonces esa culpa está sobre ti.
Vamos entonces a ver ahora otro caso de bendición. Vamos a Job, Job capítulo 1. Y aquí vemos otro padre, un hombre que sufrió calamidades. El libro de Job, la verdad que es increíblemente, es, bueno, uno de los libros favoritos míos en la Escritura. ¿Y qué dice en Job 1:5? Dice, acontecía que, vamos desde el 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Es decir, se celebraban sus cumpleaños y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Los muchachos hacían su fiesta. Pero ¿qué hacía papá? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los, que dice, santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, así es que dice, todos los días. ¿Usted está bendiciendo a sus hijos todos los días? ¿Usted le pone las manos suyas sobre la cabeza a sus hijos antes que salgan por esa puerta para orar por ellos? No me responda, hermano. Eso es entre usted y Dios. Usted, cuando sus hijos vienen de la escuela, usted le da un beso, un abrazo. Usted a la noche, en algún momento, no sé cuándo, yo sé que la vida, todos estamos en la misma, en el mismo enjambre. ¿Okay? Todos estamos con la presión del reloj. Nadie más que yo ahora, que el reloj avanza y avanza y yo no tengo el tiempo para terminar nunca el mensaje. Pero todos estamos con el trabajo, en la lucha, todo eso. Yo lo entiendo. Yo no vivo en Marte, yo vivo aquí con ustedes, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Usted toma un espacio, es una cuestión de prioridades. Tiempo es el mismo tiempo para todo el mundo. La cuestión es las prioridades que usted tiene en su vida. Cuando usted dice, no, es que yo no tengo tiempo, dice, no, es que no son tus prioridades. Lo que no tiene son prioridades. No tengo tiempo. Imagínense que usted no va a ir a una actividad, el mundial de no sé qué fue ayer, ¿no? De fútbol o algo de eso. De soccer. ¿No fue ayer? Una Copa América. Ok, yo no sé. No tengo tiempo para eso. No tengo tiempo, le digo honestamente, hermano, para ver cómo una turba de gente le cae detrás de una pelota para darle una patada. Yo tengo cosas más interesantes que hacer con mi tiempo. Y no quiero ofender, yo sé que hermano Javier, no quiero ofender sus sensibilidades atléticas y nacionalistas, viva México, pero que creo que ganó. Pero ¿sabe por qué ganó? Porque usted vino a ayudar en la iglesia, a poner las sillas, y entonces el Señor le dio esa gracia. Amén. Y también ganarle a Jamaica. Jamaica fue con que jugó, no es tampoco tan gran logro. Discúlpeme que lo disculpe, pero bueno. Yo no veo fútbol, pero estoy bien informado. Bien. Entonces vemos, dice, eso, está usted cuando viene el muchacho a la casa, usted tiene un devocional, usted no tiene que ser un teólogo, a lo mejor usted no entiende mucho, no importa. La palabra de Dios, cuando usted abre este documento en su casa y usted empieza a leerlo, a lo mejor usted no entiende mucho, no importa. Los demonios sí entienden y oyen. Y cuando usted está en un hogar donde se está abriendo la Biblia constantemente, los demonios no pueden estar ahí, hermano. Purifique su casa, encienda himnos. No ponga tanta bachata, ni salsa, ni no sé lo que usted está escuchando. No sé por qué dije eso, pero a alguien le habrá caído eso. El espíritu es así, le digo. A veces yo digo cosas y me dice, pastor, usted me dijo, no, yo no sé nada. Pero el espíritu sí. Él discierne, dice la palabra, hasta los tuétanos. Entonces, abra usted la palabra, reúna a sus hijos, vamos a orar. Y oren. Y vamos a leer aquí la palabra de Dios, Job. Vamos a leer Job. Y lea la palabra de Dios. Y tenga esa comunión y acostumbre a sus hijos a tener iglesia en la casa. La iglesia no es un lugar donde usted va. La iglesia es algo que usted es miembro. Nosotros somos miembros de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Donde quiera que nosotros vayamos, ahí está la iglesia. Cuando usted va a su casa, ahí está la iglesia. ¿Quién es el pastor de esa iglesia? Usted, caballero. Amén. Bien. Dice que Job hacía qué cosa, sacrificio por sus hijos. Usted tiene que velar por el bienestar de sus hijos. Usted tiene que velar por la vida espiritual de sus hijos. Usted, varón. Fíjese que no dice que era la mujer de Job. Bueno, sabemos esta señora que tenía sus problemas también. Pero no fue la mujer. Esa responsabilidad no fue dada a Eva, sino al varón, de velar físicamente. Usted es el proveedor de su casa y lo hace bien, amén.
Pero usted no es solamente el proveedor físico, usted es también el proveedor, o debe de ser el proveedor espiritual. Muchas veces las hermanas tienen que tomar el lugar del varón, porque el varón está ahí sentado, no está haciendo nada y no está cumpliendo el llamamiento de Dios. Pero recuerde que usted es responsable, no de usted, sino de las generaciones que van a seguir después. Y yo no quiero estar en los zapatos de un varón que el Señor después venga a pedirle cuenta y dice, mira, por tantas generaciones, por culpa tuya, toda esta gente se fue al infierno, porque tú no te paraste en la brecha. Vamos a ver entonces algunas recomendaciones que le voy a hacer. No recomendaciones que le hago yo, que le hace la Escritura más bien. Entonces ahí le di, por ejemplo, varios ejemplos, había muchos más, pero por cuestión de brevedad vamos a cortar, de el varón que produjo la bendición de su familia y el varón que produjo la maldición. Por eso es el tema de este mensaje, se llama el legado de un padre. ¿Cuál es el legado que usted le deja a sus hijos? Creo que fue Adams o Henry, Patrick Henry, que dijo que después de distribuir su herencia, estaba muriendo y le dejó la herencia a todos sus hijos, y dice, y ahora les dejo el legado más grande que les puedo dejar, y es la fe cristiana. Ese era el legado más grande. Imagínese usted que el legado que usted le da a sus hijos es la vida eterna. ¿Algo se compara con eso? El amor a la Escritura. Vamos a 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18. ¿Qué dice aquí? 1 de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces hay que estar viendo que en Cristo usted rompe aquel legado que dice, aquella vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres. Romper con aquel machismo cultural de Latinoamérica, donde bueno, el muchacho es joven, él tiene que disfrutar la vida, y sabemos lo que se quiere decir con disfrutar la vida. ¿Ok? Amén. O lo mismo con la dama. Usted, padre, tiene que velar por la santidad de sus hijos, de los varoncitos y las niñas también. Y de criar a niños, a hombres y mujeres que le sirvan al Señor, que sean vasos útiles, no a Satanás, vasos útiles al Señor. Usted, varón, tiene la habilidad en Cristo de romper con todas aquellas tradiciones que usted heredó de su padre. A lo mejor su padre fue un fracaso con usted y usted no tiene las mejores memorias de su papá, porque su papá le dio a usted lo que él recibió del padre suyo, que no fue lo mejor, y no pudo darle otra cosa porque no recibió otra cosa. Pero usted ha recibido a Cristo, usted ha recibido enseñanza, usted tiene la palabra de Dios, usted tiene una iglesia. Usted es miembro de una iglesia. Entonces usted ha recibido todas estas cosas. Úselo. Úselo. ¿Para qué? Para dejarle un legado al Señor. Y algún día cuando usted que va a estar en la presencia del Señor, sea porque Él vino o usted murió, usted puede pararse frente al Señor y el Señor le va a decir, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Veamos en 1 de Pedro, ahí mismo en donde estamos, el capítulo 2, el verso 9, porque aquí está la habilidad que tiene un padre. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, padres, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué le dice? Dice, sois un linaje escogido, porque ustedes están en Cristo. Entonces ya no es más don fulano, el hijo de don Mengano, ahora usted es fulanito, el hijo de Dios.
Es un linaje nuevo. Fíjense lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Cuando usted se convierte en Cristo, hermano, Dios cambia su naturaleza. Ocurre un milagro, hay un hombre nuevo, dice. ¿Cómo está ese himno que hace 1000 años que no lo cantamos? Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. ¿Se acuerdan de eso? Los ángeles cantan la historia, salvo este pecador. El nombre, okay, amén. Ese es para campañas evangelísticas. Pero estamos viendo que qué cosa, dice, cuando usted viene a los pies del Señor, usted es ahora un linaje nuevo, un linaje en real sacerdocio. Y ese es el legado que usted le deja a sus hijos. Volvamos a Efesios 6:4. Y aquí voy a darle con estas dos últimas recomendaciones para los padres. Efesios 6:4. Que dice: vosotros, esto es una recomendación que el Señor, no una recomendación, mandamiento del Señor a los padres cristianos. Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que estábamos hablando. Su responsabilidad es criar a sus hijos en la amonestación del Señor y no provocarlos a ira. Muchas veces los padres vienen con traumas del pasado y quieren imponer sobre el hijo las expectativas de sus propios sueños frustrados. Y quieren empujar a sus hijos por un camino que los niños no deben de ir, porque no es el camino que el Señor trazó para esa criatura. Entonces usted tiene que amonestar e instruir al niño, que dice en la palabra, en su camino. No en ese su no es el su de suyo, es el su del muchacho. Instruir al niño en el camino. Y yo quería dejarle esto a los padres para que desarrollen un poco de la sensibilidad espiritual necesaria para ser padre. Ser padre no es fácil. No es fácil. Nadie nació con un manual de cómo ser padre. Cuando salió del hospital y usted llevó a aquella criatura que lo único que sabía era comer, hacer otras cosas y gritar, nadie le dijo: mira, aquí está el manual, usted sigue, si esto pasa, vaya, inciso de eso. No existe. Y ustedes, por supuesto, como padres van a cometer errores, y está bien, y han cometido errores, y está bien, porque Cristo es suficiente. Usted no, pero usted es suficiente en Cristo. Y eso es lo importante, aferrarse al Señor. Y otra recomendación que quiero también dejar a los padres y a los varones en general, y a los que algún día van a ser padres. Esto no es solamente para los que son padres, esto también se lo digo a los jovencitos que a lo mejor no se han casado, pero que tienen que aprender ahora. Usted no se va a poner a aprender a hacer como ser padre cuando sea padre. Empiece ¿cómo se llama? A practicar desde ahora. ¿No? Usted no empieza a tocar Asturias de Albeni un minuto antes del concierto. Usted tiene que pasar años estudiando guitarra para poder dar un concierto. Y ahora les voy a dejar otra recomendación, otro mandamiento. Volvamos a Primera de Pedro y con eso terminamos. Y les quiero compartir eso porque fue algo que a mí me tocó en la conferencia. El hermano Alfaro, estaba el hermano Ismael, el hermano Alfaro, Primera de Pedro 3:7, vamos allá. Habló sobre este versículo y dio una clase solo sobre este versículo. El hermano Alfaro es un anciano ya, un siervo del Señor. ¿Quién conoce al hermano Alfaro? Basilio, Aririo. Javier, ¿usted no conoce a Alfaro? No, bueno. Hermano Teo, oremos por él. Él tiene problemas de salud, está esperando ahora en julio. Creo que le van a hacer un trasplante de riñón. Tiene 78 años, pero usted lo ve ahí predicando. Lleva 54 años casado. ¿Usted cree que ese hombre tiene algo que decirnos sobre el matrimonio, cómo ser padre, etcétera, y sirviendo al Señor? Y él dio una clase sobre este versículo que a mí me tocó personalmente. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas. ¿Con quién? Con las esposas, con las mujeres. Sabiamente, dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y esto vamos a entenderlo. Vaso más frágil no significa vaso más débil. No confundamos la debilidad con la fragilidad. Recuerden en la mujer de Proverbios, Proverbios 8, es donde habla de la mujer piadosa.
¿Cuánto es? La mujer virtuosa. ¿Cuánto es? 31. Se ve que esa parte de la Biblia yo no me la leo mucho. Pero usted ha leído lo que es esa mujer. Esa mujer trabaja. Esa mujer es fuerte. Esa mujer negocia con los mercaderes y levanta fuerza. No es una mujer debilucha que está con un abanico sentada y porque le agarró un soponcio. Entonces no confunda aquí lo que está diciendo la Escritura con el vaso más débil. Sí es más débil que nosotros los hombres, es cierto eso. Más frágil quiero decir. Pero aquí esa debilidad se refiere tiene otra connotación. Estamos refiriendo, imagínese usted los adornos. Cristina y yo somos coleccionistas de antigüedades, nos encantan las antigüedades. Si usted va a mi casa va a ver, parece que entró al siglo XVIII. Y hay muchas antigüedades que tenemos que son débiles. ¿Pero en qué sentido que son débiles? En el sentido de que son preciosas. Y ese es el sentido que está dándonos aquí la Escritura. Dice, maridos, igualmente si vivir con ella sabiamente, dando honor, que dice, fíjese que dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Ve? Entonces la mujer es lo más precioso que usted tiene. Dice el apóstol Pablo que la mujer es la gloria del hombre. ¿Cómo debe entonces usted tratar a su esposa, hermano? ¿Cómo debe usted tratar a la mujer? ¿Debe usted tratarla como si fuera un estropajo? Usted debe tratarla con honor, honrándola, escuchándola, siendo respetuoso, respetando las diferencias que existen entre los dos sexos. Todo esto lo habló el pastor Alfaro, porque existen diferencias entre el hombre y la mujer. Las mujeres y el hombre procesan las cosas completamente diferentes. La mujer tiene, desde el punto de vista de su sensibilidad, de sus emociones, tiene... Aquí, doctor, si usted ve el cerebro, hacemos un corte, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Sagital, gracias, ahí está, sagital, se me olvida, es que el español, un corte sagital, usted va a ver que la estructura del corpus callosum y el tejido blanco de la mujer es mucho más denso que en el hombre. El hombre tiene 12% en promedio de materia gris más densa que la mujer. La mujer tiene la materia blanca, el corpus callosum, que es lo que conecta los hemisferios, más denso que el hombre. ¿Qué significa todo esto? Que la mujer puede hacer conexiones así que usted no puede. Por eso la mujer a veces usted le pregunta y dice, esta persona no me cae bien. Y usted dice, ¿por qué? Si es mi mejor amigo, yo lo conozco desde que éramos muchachos. Y la mujer sabe. Y hay cosas que la mujer detecta, es lo que es ese sentido que dicen de la mujer, es cierto. Se ha comprobado científicamente que es cierto. Y Dios creó así a la mujer. El hombre es bueno ¿para qué? Para estrategia, para el pensamiento lógico. La mujer es buena ¿para qué? Para entender la profundidad de la vida emocional. Por eso había un psicólogo muy famoso, Freud, dice, uno sobrevive la muerte del padre, pero no sobrevive la muerte de la madre. ¿Entiende lo que estamos hablando? Entonces, la mujer tiene, ahí vemos obvias diferencias, a pesar de lo que quieren decir el mundo de afuera, que no hay diferencia entre el hombre y la mujer, que todo es lo mismo, ¿no? Las feministas, no, hay diferencias biológicas, neurológicas, psicológicas y espirituales, que varones tenemos que nosotros entender. Y eso cuesta. No es que esto se viene fácil, ¿no? Porque precisamente por eso que yo lo estoy detallando, viene la dificultad en comunicarse con su esposa, porque usted está hablando un idioma y él está hablando en otro. Y usted dice, oye, pero esta mujer no entiende que eso no tiene sentido, pero es que a ella no le interesa eso. Ella quiere que hablemos. Ella quiere sentirse sentida. Y usted quiere solucionar un problema. ¿Ve? Entonces hay que entender eso. Por ahí dice, dando honor, que dice a la mujer como vaso más frágil. Como aquello precioso, aquello usted tiene un cloisonné de la dinastía Ming, que cuesta, estoy hablando de un jarrón, no, chino, que cuesta, ¿cómo usted trata eso? ¿Usted le agarra el plomero, le escupe y lo limpia? No, usted tiene aquello en una vitrina, lo guarda, lo limpia. Así es como debemos tratar a la mujer. Honor, como dice, como vaso más frágil. Eso es lo que, mire qué idioma tan precioso la Escritura usa para referirse a las damas. Dice, ¿y cómo que? Coherederas de la gracia de la vida.
Nosotros no somos musulmanes, donde las mujeres son vistas como un objeto de gratificación sexual en el cielo para cuando los hombres vayan al cielo. Las mujeres son coherederas. Estamos, mira, así, uno al ladito del otro, no hay uno más arriba que el otro. Iguales, coherederas de la gracia del Señor. Y tenemos que tratarlas, hermanos, como tal. Y eso incluye también cómo se le trata a la mujer en la casa, en la domesticidad del hogar. ¿Y sabe por qué, hermano? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque a lo mejor te dice, no, el Señor no me contesta, ¿qué está pasando? Yo estoy orando al Señor. Dice, ¿cómo está tu relación con tu esposa? Yo comentaba con Cristina el otro día y decía, ¿tú quieres saber cómo es un pastor? Si el pastor es bueno, dice, mira cómo trata a su esposa, porque así va a tratar también a la iglesia. ¿Cómo tratan los varones a las damas en general? Así trata a su esposa, como un vaso frágil, como un vaso precioso, como un ornamento a su casa. Las esposas son un ornamento a la casa. Y de hecho las esposas nos dan, varones, el regalo más grande que nosotros podemos tener en esta tierra, que son los hijos. Eso nos los dan ellas a nosotros, y los crían y los amamantan. Imagínense cómo debemos. Y les dejo estos consejos, no son consejos pastorales, son consejos divinos, porque esto viene de la palabra de Dios. No son consejos míos, hermano, son consejos a los cuales yo también me tengo que someter, y le encarezco que usted también se someta. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por los varones, Señor, por el varón que tú creaste, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ellos son columna, baluarte, son pastores de las almas de su familia, de su esposa y de sus hijos, Señor. Yo te ruego que tú los animes y los instes a que tomen ese lugar, que se pongan serios contigo, Señor, y digan, Señor, de ahora en adelante he fallado en ciertas cosas, pero yo me comprometo contigo en esta hora, Señor, de que las cosas van a cambiar. Nunca es tarde, Señor. Yo te ruego que tú pongas ese deseo en los hermanos, porque si las familias van bien, Señor, la iglesia va a ir bien y el cielo mejor. En el nombre de nuestro Señor Jesús.